mucho cuanto ya hemos avanzado. La modificación del Código de Justicia Militar, la jerarquización del Estado Mayor Conjunto y la puesta en marcha del planeamiento militar conjunto, la centralización en el Ministerio de Defensa de todas las empresas del área militar, con el objetivo de su optimización y debida coordinación en su accionar, el sometimiento individual ante los jueces de la Constitución de los responsables de la conducción política y militar anterior, y por sobre todo ello, la revitalización de la disciplina, avalada por la total responsabilidad del presidente de la Nación, que en ejercicio de sus funciones de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha asumido en plenitud el comando que la Constitución le confiere y de la instauración de un sistema de lealtades recíprocas en lo ético, lo profesional y lo político. Honorable Congreso, durante el régimen pasado asistimos al vaciamiento de la capacidad necesaria para producir una política exterior coherente y unitaria. No fue coherente por los vaivenes que se evidenciaron en las relaciones políticas exteriores. No fue unitaria porque hubo una feudalización del poder dentro del gobierno, porque la estructura misma del poder ejecutivo careció de unidad. En esas circunstancias se desarrolló para los argentinos y para el resto del mundo una política exterior errática e imprevisible. De esta manera, la política exterior no sirvió para que la Argentina encontrara nuevos ámbitos para su desarrollo internacional, sino que se limitó a cubrir los problemas que la política interna producía en el frente externo. Así, el rasgo dominante fue el de una política pasiva que no creaba hechos, sino que simplemente los seguía. Esta política a la defensiva tuvo en definitiva como únicos temas propios el de los dos conflictos australes y el del intento de crear una cierta imagen argentina en el exterior. Y sus consecuencias han sido una grave herencia por los errores tremendos cometidos para la resolución de los dos conflictos australes, una creciente pérdida de credibilidad del país en la comunidad internacional y, por último, un proceso notorio de aislamiento exterior. Por otro lado, además, los errores de conducción no solo se tradujeron en una política exterior débil y a la defensiva, sino que desgastaron los instrumentos institucionales para llevarla adelante. Así, los ritos formales reemplazaron la tarea de creación política y el mundo exterior fue visto como una suerte de permanente amenaza para la Argentina, en lugar de constituir el ámbito natural donde expandir la capacidad de nuestro país. Hemos sufrido los vaivenes de una política exterior que iba del aislacionismo a ciertos sueños de hegemonía, sin que el péndulo se detuviera en la sensatez. Hay países que se aislaron para crecer, se encerraron sobre sí mismos para desarrollarse, pero pareciera que la Argentina se aisló para esconder su decrecimiento, para justificar hacia adentro lo injustificable hacia afuera. Así, romper el aislamiento constituyó uno de los objetivos inmediatos de nuestra política internacional. Pero quebrar ese aislamiento no solo significa crear un flujo de afuera hacia adentro, desde el exterior hacia la Argentina. También es indispensable quebrarlo para que nuestra sociedad se expanda en la comunidad internacional. La Argentina estará presente en el mundo porque podemos pensar y porque podemos hacer cosas grandes. Son los que quieren que pensemos en pequeño, los que en realidad nos quisieron achicar como país y como ciudadanos. Nadie piense que el gobierno sostiene sueños de hegemonía. Simplemente deseo afirmar la necesidad de estar presentes en el mundo con las posiciones sensatas de una sociedad que se desarrolla y busca el bienestar de sus habitantes. La Argentina tiene que extender sus brazos al mundo y en el mundo, porque así aumenta sus puntos de sustentación, porque sin duda una Argentina real, no inventada por campañas de publicidad, presente activamente en la comunidad internacional, significa una garantía para la estabilidad de la República y su democracia. Lo grave del aislamiento que padecíamos es que limitamos enormemente el espectro de nuestras alianzas políticas. Precisamente
ampliar al máximo nuestra capacidad de diálogo político con aquellos países que nos son más afines, sea por similitud de situaciones o por comunidad de valores, es uno de los medios con que podremos alcanzar el objetivo de autonomía política. Así, un objetivo básico de la política exterior que venimos desarrollando es ampliar el número y el espectro de nuestros interlocutores. Estamos convencidos que mientras más puntos de apoyo tenga la Argentina en el mundo, menos dependiente será. Y la condición que deseamos asegurar es que esos puntos de apoyo no sean erráticos movimientos del azar o mero producto de la coyuntura. Estamos reemplazando la anarquía de nuestra inserción en el mundo por una posición racional y previsible que haga saber a nuestros interlocutores qué es lo que espera la Argentina de cada uno de ellos y qué es lo que está dispuesta a dar. Estamos creando activamente una política plural, de diálogo internacional sin prejuicios, pero también sin claudicación de nuestros valores fundamentales. Es así como compartimos con los países en desarrollo los problemas del crecimiento, de la discriminación en el comercio internacional y la lucha por un mundo más justo. Esta comunidad de intereses crea un ámbito para el diálogo que estamos explorando activamente. Pero debe quedar claro que ese ámbito no invade el otro, el de nuestras convicciones fundamentales. Creemos en la libertad individual, en la democracia plural sin restricciones ni censuras. Creemos, en fin, que estas formas que se ha dado Occidente para organizar nuestras sociedades son válidas y que en ellas hallaremos el camino para asegurar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Somos no alineados porque vemos con enorme preocupación los impactos negativos que sobre nuestros países tiene el conflicto entre el este y el oeste. Que nadie deduzca de allí que vivimos fuera de la historia y de la geografía. Nuestra historia y nuestra geografía nos hacen occidentales, pero que nadie tampoco confunda este reconocimiento con la pertenencia a un bloque determinado. En esta empresa que busca romper el aislamiento del país y recrear las condiciones de credibilidad internacional, Latinoamérica ha sido el área priorizada en estos meses de gobierno. Prueba de ello son la activa presencia argentina en los foros regionales y el incremento notorio de las relaciones bilaterales con los países hermanos de Latinoamérica. Fruto de ese incremento son los acuerdos y convenios firmados con los países del área durante estos 4 meses. Asimismo, hemos reiterado nuestra convicción que será a través de procesos crecientes de integración que nuestra región encontrará el camino para expandir todas sus potencialidades. Así como hace medio siglo la gran crisis nos obligó a volvernos hacia adentro de nuestras naciones, la crisis actual, quizás más profunda que aquella, nos lleve a volcarnos hacia adentro de la región. Estamos convencidos que los viejos sueños de integración latinoamericana dejarán de ser una aspiración compartida, pero a veces retórica, para transformarse en una imperiosa necesidad derivada de la cada vez menos comprensible actitud de los países centrales empeñados en continuar ignorándonos. El vigoroso impulso hacia la integración latinoamericana en el que estamos empeñados cambiará sin duda el encuadre y la resolución de viejos conflictos que subsisten entre muchos de nuestros países. Así como la mayor integración económica que se ha dado en otros continentes fue cambiando la naturaleza y sentido de las controversias tradicionales entre esos países. También ha sido claramente explicitada y ejecutada nuestra política respecto al cada vez más grave y preocupante conflicto de América Central. Allí hemos manifestado nuestro pleno apoyo al grupo de Contadora y a sus esfuerzos para lograr una solución negociada del conflicto. Nuestra política en esa subregión se guía por los siguientes principios básicos: respetar el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, promover el establecimiento de sistemas democráticos plurales, condenar toda forma
de expansión del conflicto que sitúa en términos del enfrentamiento este-oeste. Deseamos sobre este particular llamar la atención a todas las partes involucradas acerca de las trágicas consecuencias que tendrían una difusión de este conflicto no solo para los pueblos centroamericanos, sino para la estabilidad y seguridad de la región. La política de fortalecer nuestros lazos con el conjunto de la comunidad internacional se ha expresado a través de la firma de numerosos instrumentos internacionales, entre los que corresponde citar: firma de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; firma del Convenio de Cooperación con Nicaragua; acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con el Comité Intergubernamental de las Migraciones para viabilizar el apoyo de esos organismos al retorno de los exiliados argentinos; declaración conjunta de paz y amistad entre Argentina y Chile; firma del acuerdo por canje de notas entre Argentina y Cuba otorgando una línea de crédito para la compra de productos argentinos; firma del acuerdo entre el Gobierno de la República y las Naciones Unidas sobre cooperación argentina con los países en desarrollo a través de la CEPAL; y convenios firmados con México en ocasión de la visita de su señor presidente sobre cooperación económica bilateral, transporte marítimo, cooperación sobre turismo, planificación económica y social, cooperación económica bilateral y mecanismos para programas de intercambio compensado. A su vez, en esa misma línea de acción se han enviado al Honorable Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: ratificación de la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; Ley de normalización del servicio exterior y su decreto reglamentario. Para su tratamiento conjunto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la derogación de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía volviendo al régimen de la ley anterior, y la modificación del artículo 6º de la Ley 23.027 de creación de la Comisión Nacional de la Cuenca de Plata. El reiterado principio de solución pacífica de las controversias ha sido puesto en práctica respecto a las dos situaciones heredadas del régimen pasado, es decir, la cuestión del Bigle y el de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La controversia con Chile sobre la zona austral, que desde hace muchos años impide concretar los anhelos de paz y cooperación con la vecina república, ha sido encarada por el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la convicción de que la actual negociación diplomática conducida bajo los auspicios de su Santidad Juan Pablo II es el mecanismo pacífico más apto para llegar rápidamente a un arreglo satisfactorio. Si nos apartáramos de ese camino, se mantendría latente una posibilidad de conflicto con su secuela de incidentes, interpretaciones negativas y fermentos belicistas que solo perjudicarían la consolidación de la tranquilidad interior. La posibilidad de conflicto es incompatible con el propósito de afianzar nuestras relaciones con las repúblicas de Latinoamérica y contraria a la seguridad de una región cuyo desarrollo pacífico es indispensable para lograr una creciente y efectiva irradiación de nuestra acción en todo el continente. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo desea informar a vuestra honorabilidad que las conversaciones e intercambios que a partir del día 23 de enero de este año han tenido lugar entre nuestros delegados y los de la representación chilena, así como los que se han venido manteniendo con los integrantes de la Oficina para la Mediación, nos permiten decir que las esperanzas de arribar a una pronta solución del centenario diferendo se ven alentadas por el contenido de las últimas conversaciones y el ánimo constructivo que hemos hallado en las autoridades de la Santa Sede. De no surgir inconvenientes, podremos llegar a un tratado que refleje de manera justa y razonable las aspiraciones del pueblo de la República, proteja nuestros intereses permanentes y cumpla con los objetivos que se han trazado en sus respectivas plataformas la mayoría de los partidos políticos representados en el Honorable Congreso, que en definitiva deberá decidir al respecto. En lo referente a las Islas Malvinas, nuestra posición es terminante. No cejaremos por un instante de bregar por la plena recuperación de nuestros derechos sobre ellas, así como las Georgias del Sur y los archipiélagos de las Islas Sandwich del Sur, que no haya duda alguna
no nos apartaremos de este camino. Pero también afirmamos con igual claridad que la política internacional de la democracia argentina se basa, como ya lo expresamos, en el principio de la solución pacífica de los conflictos entre las naciones y el respeto en esta materia específica a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aspiramos que en ese contexto se superen las distancias que nos separan de la Gran Bretaña. Esperamos del gobierno británico un reconocimiento del espíritu que impulsa nuestra acción y la expresión de una voluntad igualmente amplia de solucionar este conflicto. Finalmente, deseo resaltar la manera en que se ha modificado la imagen que transmitió la Argentina todos estos años, durante los cuales nuestro país fue visto como un territorio donde, primero por el terrorismo y luego por la represión, fueron violados derechos humanos fundamentales. En este campo hemos pasado del negro al blanco. La Argentina es ahora querida y respetada por la comunidad internacional. Hay cabalmente en el mundo conciencia de este milagro de la democracia argentina y del carácter de renovación moral que la identifica. Estamos dando respuesta al desafío que esta nueva situación nos impone y que consiste en no ser solo un país en el cual son respetados los derechos humanos, sino, a partir de ahora, ser un país que levante su voz frente a cualquier violación de estos derechos en cualquier parte del mundo. Todos deben saber que es esta actitud coherente, no ideologizada de la Argentina, la que le permitirá un crédito internacional de indudables consecuencias. No aspiramos a ser una potencia militar, pero sí aspiramos y podemos ser una potencia moral. Ya Irigoyen había dicho que tales son los anhelos de los pueblos sudamericanos, realizarse como entidades regidas por normas éticas tan elevadas que su poderío no puede ser riesgo para la justicia, ni siquiera una sombra proyectada sobre la soberanía de los demás estados. Honorable Congreso, por todo lo expuesto, queda claro que el Gobierno está haciendo lo suyo en circunstancias dramáticas, elaborando las respuestas posibles para reducir efectivamente las injusticias, cancelar los privilegios y desterrar los procedimientos contrarios al derecho. Frente a la adversidad, nuestra convivencia tiene que estar regida sin fracturas por un triple imperativo: las libertades políticas, la justicia social y el saber que solo en la democracia pueden responderse eficazmente a los reclamos que provienen del conjunto social. Queremos un país unido en torno al gran desafío nacional de la hora, la reconstrucción de la Argentina. De allí mi pedido a todos nuestros compatriotas, vinculado a la imperiosa necesidad de realizar un enérgico esfuerzo para ejercitar las intransferibles responsabilidades individuales y colectivas. Es la hora de preguntarnos qué puedo dar yo a la República, qué debemos todos dar por ella. Debemos anticipar el porvenir, creándolo ya, y para ello hay que actuar con grandeza y dejar de lado las pequeñas diferencias que eventualmente puedan separarnos en los problemas vitales de la nación. No ignoramos, y lo marcamos de un modo notorio, que hay personas y sectores que colocan el grueso de sus energías en las pequeñas cosas, queriendo desviar el paso de la sociedad. Ellos no alcanzan a descifrar el porvenir y comprenden que el pueblo ya eligió su ruta: reconstruir la Argentina. Tenemos fe y confianza en el futuro de la nación y queremos compartir fraternalmente con toda la ciudadanía los resultados del esfuerzo solidario para consolidar las instituciones de la República y alcanzar la grandeza soñada. Con este humilde fervor, señores legisladores, dejo inaugurado el presente período ordinario de sesiones.
11º periodo ordinario de sesiones del Parlamento Nacional. En estos momentos es despedido por el titular de la Asamblea Legislativa, señor Víctor Martínez, presidente del Honorable Senado. Directamente desde el Congreso Nacional ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, junto a LS82, Televisión, Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión y televisión, las que a partir de este momento continúan con la difusión de sus respectivos programas. No fue coherente por los vaivenes que se evidenciaron en las relaciones políticas exteriores. No fue unitaria porque hubo una feudalización del poder dentro del gobierno, porque la estructura misma del Poder Ejecutivo careció de unidad. En esas circunstancias se desarrolló para los argentinos y para el resto del mundo una política exterior errática e imprevisible. De esta manera, la política exterior no sirvió para que todas las empresas del área militar, con el objetivo de su optimización y debida coordinación en su accionar, el sometimiento individual ante los jueces de la Constitución de los responsables de la conducción política y militar anterior, y por sobre todo ello, la revitalización de la disciplina, avalada por la total responsabilidad del presidente de la Nación, que en ejercicio de sus funciones de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha asumido en plenitud el comando que destina a encontrar nuevos ámbitos para su desarrollo internacional, sino que se limitó a cubrir los problemas que la política interna producía en el frente externo. Así, el rasgo dominante fue el de una política pasiva que no creaba hechos, sino que simplemente los seguía. Esta política a la defensiva tuvo en definitiva como únicos temas propios el de los dos conflictos australes y el del intento de crear una cierta imagen argentina en el exterior. La Constitución le confiere y de la instauración de un sistema de lealtades recíprocas en lo ético, lo profesional y lo político. Honorable Congreso, durante el régimen pasado asistimos al vaciamiento de la capacidad necesaria para producir una política exterior coherente y unitaria. Es mucho cuanto ya hemos avanzado. La modificación del Código de Justicia Militar, la jerarquización del Estado Mayor Conjunto y la puesta en marcha del planeamiento militar conjunto, la centralización en el Ministerio de Defensa de